Mis otros audífonos. Ok, ya voy a empezar a grabar la clase. Como no me da la vida, trabajo con productos educativos que mis alumnos y alumnas hacen. En este caso estoy muy contento del trabajo que hizo una alumna de hace creo que un año o dos. Ella es de la Universidad actualmente de Chile, pero ella es de la Universidad de España, que tomó el curso a distancia del de formación en la práctica. Ella es Iris Gras Ortiz, del cual voy a utilizar su presentación, su diapositiva, y por eso reconozco su trabajo. La verdad es impresionante lo que ella hizo y lo que ella aportó precisamente en la generación anterior del programa de formación en la práctica. Ella como antecedente tiene una maestría en salud pública y analizó en su maestría precisamente la implicación que tiene en política pública de salud la terapia familiar sistémica en España. Su tesis es increíble, se las voy a pasar, ¿no? Entonces, ella analiza estos dos capítulos de Rachel James, Introducción a la Filosofía Moral de Cultura Económica. Y ese texto está disponible en la plataforma del programa de formación en la práctica supervisada. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente, que me encanta porque es una pregunta que le hacen mucho a una filósofa española. Ella se llama Adela Cortina. Adela Cortina, ella menciona que hay mucha gente que pregunta acerca de qué se entiende por moral y que es usual que den una respuesta pues muy relativista, es decir, que todos tenemos una construcción moral y que todas las construcciones morales son válidas en términos de reconocer nuestro origen étnico, nuestro origen racial, nuestro origen identitario. Entonces, que así como puede haber una moral, pueden haber muchas. Cosa que ahí también tiene sus complicaciones argumentales, porque no necesariamente opera de esa manera, pero muchas veces ocurre, sobre todo en el espacio terapéutico, donde pareciera que es válido en términos de reconocer el origen cultural de la persona. Entonces, hay que entender que la moral es un proceso intersubjetivo, es decir, que no es aplicable en términos de decir que es que tal vez para mí, por mi construcción occidental de la vida y la muerte, matar es algo malo. Pero tal vez para Rocío, matar sea algo bueno. Entonces, no puede haber morales que estén fuera de la justicia. Entonces, en ese sentido, es donde entendemos lo que Adela Cortina menciona, que es un proceso intersubjetivo. Es decir, la moral es un proceso relacional. Es un proceso que nos conecta a todos. Tenemos que comprender que esas costumbres, esos valores afectan a las otras personas y que no puede ser aplicado en que todo vale en términos de que reconoce mi origen racial o étnico. Entonces, hay varios elementos a reconocer, como por ejemplo el problema de la definición de la moral, ¿no? La presentación de los ejemplos para entender una definición mínima de los problemas morales a los cuales nos enfrentamos dentro del espacio de la salud. La razón y la imparcialidad como uno de los temas a desarrollar, a problematizar dentro de las decisiones morales en el espacio terapéutico. La concepción mínima de moral, un poco vamos a retomarlo de Adela Cortina como un proceso interrelacional. Y la metalectura del capítulo 1 o las claves para la discusión. Porque de hecho, precisamente mi interés es que podamos lograr una reflexión más amplia, una reflexión en la cual implica qué es lo que se puede hacer en cierto tipo de casos. Como el que estábamos platicando precisamente Rocío y yo, el caso de la familia de Graciela, donde una de las hijas resulta embarazada y que las tradiciones de las que viene el chico es de que toda mujer embarazada es propiedad de la familia del varón, y se la tienen que llevar. Y si ella se opone a eso, pues es mal visto.
y que de hecho ahorita ya se les está juzgando, ¿no? Y además de que es una chava que recién acaba de cumplir los 18 años, que en el proceso de la relación sexual, el chavo sin consentimiento de la chica se quita el condón y de esa relación tiene el producto que ahorita está en gestación, ¿no? Entonces ahí la definición, el problema moral es, se respeta, no se toca el tema de la violencia de género por parte de la tradición de la familia de origen del varón, se respeta la decisión del varón de llevarse a la chica, sobre todo cuando una de las mujeres, es decir, la mamá, está en contra, o sea, la mamá de la hija está en contra de que la familia del varón se lleve a la hija por tradición. Y un punto central aquí, que parece que los valores de ese grupo cultural están en contra del gobierno, digamos, del sistema de salud. Porque ellos dicen, no existe nada de coronavirus, ustedes nos están quitando el derecho de tener a nuestra mujer, entonces ustedes están en contra de nuestros valores culturales. Para nosotros no existe ninguna pandemia. Es un tema espinoso, escabroso, entonces precisamente es un caso que ahorita estamos viendo en la clínica. Entonces, el problema de la definición. Para Sócrates, él está diciendo que estamos hablando que no estamos hablando de ningún tema que sea insignificante, porque es todo un tema que refiere a cómo nos relacionamos entre hombres, mujeres, entre toda una sociedad, ¿no? De cómo debemos vivir. Hay un mandato, hay un deber ser, del cual por antonomasia las y los terapeutas estamos envueltos. Siempre hay digamos, de hecho en la supervisión es cuando nos damos cuenta que hay una serie de mandatos. El supervisor o la supervisora es quien tiene esa definición o casi la última palabra del cómo se debe de vivir. Para Rachel James, que es el autor de este libro, él dice que se debe de problematizar cómo debemos vivir moralmente y el por qué, intentando alcanzar y entender de forma sistemática la naturaleza de la moral y de aquello que nos exige a nosotros y a nosotras, por ejemplo, ¿no? Un poquito de los principios que nos trae Kant, ¿no? Con el principio categórico, que hay un deber ser, que nos dicta sí o sí la toma de decisiones en nuestra vida. Entonces, este tipo de situaciones nos trae una dificultad para precisamente definir qué entendemos por moral, ¿no? Y todo tipo de teoría que trate de guiar la conducta nos está dando un modelo de lo que significa vivir moralmente. Y en este capítulo, sobre todo el capítulo número 1 que nos plantea Rachel James, nos está hablando de que hay que tener una concepción mínima de moral y nos da una serie de ejemplos para para ir dimensionando que hay diversas formas de moralidad, ¿no? Entonces, el primer ejemplo es bastante interesante, es el de la bebé Teresa. Este caso ocurre en Florida, donde en 1992 se anuncia el caso de una niña nacida anencefálica. Eso significa que es una criatura que nace sin precisamente el encéfalo, sin cerebro y casquete del cráneo, ¿no? Existe el tallo cerebral y funciones anatómicas muy básicas posibles. Y en este caso, los padres de Teresa, al menos así lo dicen sin ningún problema ofrecer voluntariamente los órganos para precisamente, digamos, para una donación hacia niños o niñas que lo requieran. Y entonces nos plantea la siguiente situación, la muerte de la niña para si, digamos, la niña ya se sabía por la condición que iba a morir. Ajá. Ya se sabía que era un destino, no había posibilidad de extenderle su tiempo de vida. En ese sentido, los padres toman la decisión de que si de todas maneras va a morir, creen que sea justo donar sus órganos a familias, a niñas y a niños que lo requieren.
De lo contrario, si ella muere, los órganos, pues a ver si van a quedar inútiles. ¿Qué significa eso? Que la niña, estando todavía con vida, le iban a quitar los órganos. Porque si ella moría, los órganos iban a quedar, digamos, inútiles. Ese es el dilema que aparece en este caso. Yo les pregunto, ¿qué es lo mejor? Si a ustedes les tocara a esta familia donde se están preguntando, es que la niña tiene meses de vida. Si en estos meses de vida no se le retiran los órganos, cuando ella muera, esos órganos van a quedar inútiles. Por lo tanto, consideramos que es adecuado, ella estando con vida, retirarle los órganos para que otros niños los puedan utilizar. Ustedes como terapeutas, ¿creen que es una decisión justa para la niña? Les pregunto, ¿eh? Es un dilema, definitivamente. ¿André? Porque, sí es un dilema, definitivamente, porque por un lado podrías verlo desde el punto de vista de que tendría como una especie de muerte cerebral, ¿no? Por no tener el cerebro, por ahí decirlo. Claro. Pero está con vida, o sea, al final está respirando y tiene funciones mínimas vitales. Entonces, pues no sé, yo creo, o sea, en mi perspectiva, entraría la parte de lo que se realiza actualmente. Bueno. Ajá, te escucho, te escucho. Ok. Lo que es como la donación de órganos cuando ya existe como muerte cerebral, que sí está permitido, ¿no? Ok. Pero sí se me hace un dilema totalmente porque pues entra también todas las creencias acerca de la muerte, acerca de pues, que todos tenemos derecho a vivir, ¿no? Tengamos o no tengamos un órgano, mientras estemos respirando y mientras estemos con las funciones mínimas, pues tendríamos derecho a vivir. Ok. O sea, por un lado, digamos que, al menos yo lo estoy pensando desde este lugar, ¿no? De decir, es que están estas dos opciones para que se piensen, ¿no? Porque al final de cuentas ustedes tienen el poder sobre la ejecución, sobre lo que se vaya a hacer, porque el hospital siempre va a pedir autorización por parte de los custodios. Pero, digamos, en este diálogo terapéutico no se puede quedar con lo que quiera la familia, sino que entender que hay una persona aquí que está en una mayor vulneración, en este caso, ¿no? Y que se invitaría, o al menos la respuesta que yo daría, que no creo que sea la respuesta así en mayúscula, pero sí pensaría en una reflexión con contexto político. Decir que si fuese justo retirarle los órganos a alguien que está en vida, porque sigue con vida, porque ahí nos vamos a una definición de si lo consideran persona, o si consideran como persona humana a esta niña que por el hecho de haber nacido sin, pues ahora sí, sin encéfalo, entonces nos estamos yendo a una descripción de la naturaleza humana como racionalista. Entonces alguien que no razona, entonces no es humano, entonces tenemos derecho de decidir sobre esta persona, sobre su vida. Entonces por eso es un dilema. Rachel James lo que nos ofrece es lo siguiente. Es que lo tengo que poner como por acá. Antes de dar un veredicto, hay que entender que este dilema siempre van a haber definiciones, más que definiciones, diferentes argumentos, tanto en favor como en contra. Cuando nos dice, a ver, los puntos a favor, que es un argumento que es en función de los beneficios, ¿no? Que va a beneficiar a alguien sin dañar a otro. Es decir, que aquí si yo decido decirle a la persona, a la familia, bueno, yo creo que va a beneficiar a otros niños el que donen los órganos, pues estoy pensando desde una lógica, ahora sí, benefactora, ¿no? Pensar en todas las personas de las cuales se van a
nutrir, o bueno, no quiero decir nutrir porque pareciera que estoy hablando del canibalismo, ¿no? Porque implica la muerte de alguien para que se nutran los otros. Sino que se van a beneficiar de la vida de alguien esa decisión. Lo que estaría precisamente en contra de que este otro argumento, el fin no justifica los medios. Es incorrecto usar a alguien para beneficiar a otro, porque ahí nos estaría también iluminando de qué manera nuestra terapia, si yo estoy diciendo, como por ejemplo estoy pensando en centrado en soluciones, si centrado en soluciones se va a un argumento de los beneficios, es decir, las soluciones potenciales, las soluciones excepcionales y que dan luz y posibilidades, me estoy yendo a un argumento de beneficios que tal vez no es adecuado para resolver este caso, porque estoy yéndome a una idea de que va a ser refutada con el que justifica los medios. Y es totalmente incorrecto usar a alguien para beneficiar a otro, porque ahí estoy suponiendo que en este caso en concreto, usar a esta niña, es decir, lo que queda de vida de esta niña para beneficiar a otros, porque no se puede hacer una donación cuando ella esté muerta. Luego entonces, ahí viene otra parte. Hay gente que ya está vulnerada o que no existe más bien vulneración de su autonomía. No hay engaño, no hay trampa, no hay coerción, no existe, digamos, una afectación a los intereses porque la niña no puede tomar decisiones. Ajá, no tiene ni siquiera el órgano sustancial y necesario y suficiente para tomar decisiones. Entonces, no se está dañando a nadie. Ese sería otro argumento que nos presenta Rachel James, ¿no? A ver, alguien puso una. Raquel, hola, aparece. Hola, yo quisiera participar, pero parece que no se escucha. Sí, Frida, no se escucha. Pero si quieres saber, escríbeme y hago notar tu voz. Acá pongo el chat. Sí, con tantas cositas aquí. Ahí está. Bueno, en lo que nos dice tu opinión. Ah, ¿dónde está? Espera. Perdón, ¿eh? Va de nuevo. Entonces, cuando hay un argumento de los beneficios, de beneficiar a alguien sin dañar a otro, pareciera que también se justifica de que por el hecho de que la persona no puede, no, digamos que no hay ningún daño hacia la autonomía, no hay engaño, no hay una trampa, no hay coerción, entonces parece que no hay una afectación a los intereses, ¿no? Sin embargo, en esa atención a estas preferencias culturales, pareciera que nos metemos a este rollo de que hay una muerte cerebral, esta anencefalia, y tenemos que responder, ¿eso es una muerte real? O sea, ¿estamos tratando con una persona que ya está muerta? ¿Cuáles son los derechos que tiene esta persona? Ay, no sé qué está pasando acá con la presentación. Ok. Entonces, lo que nos pone en este capítulo Rachel James es analizar precisamente todas las aristas en los temas incluso más pequeños posibles, para no quedarnos solamente con suposiciones pragmatistas y que en ese pragmatismo hay un argumento de los beneficios, que en medida en que la mayoría se pueda beneficiar, pues pareciera que no hacemos un daño, sino que estamos buscando que la mayor cantidad de personas salgan satisfechas. Sin embargo, tiene su contraposición porque el fin no justifica los medios y es incorrecto usar para beneficiar a otros. Si me permites poner un ejemplo. A ver, dale. Mira, es que cuando se hace la reforma constitucional del artículo 4 constitucional con respecto a los derechos de las niñas y de los niños, la primera vez queda como que se tiene que ver por los derechos de la niñez. Entonces hay un argumento muy válido que hace una 12ª reforma a ese artículo, que es
cuando tú hablas de niñez, es que con que el 90% de los niños tengan los beneficios, ya estás beneficiando a la niñez. Pero si lo dejamos así, está mal porque entonces el 10% de los niños queda desprotegido. Y entonces el interés superior del niño y de la niña y de la niñez queda en contrapuesto con ese artículo 4 como estaba. Se hace una segunda reforma en donde ya se aclara del niño y de la niña para especificar que cada niño tiene ese derecho, cada niña tiene ese derecho. Entonces, digamos que nosotros no podemos, en afán de ahorrarnos unas palabras, letras, o de no convocar a la filosofía de género, no podemos dejar descubierto a un 10% de niños y niñas que estuvieran demandando el cumplimiento de algún derecho. Claro, no, y me encanta eso porque no hay valor cultural que esté arriba de una constitución. O sea, porque aunque uno dijera, es que mis principios culturales, morales, dicen que es válida cuando una criatura nace en estas condiciones, mejor donar sus órganos, estamos desprotegiendo la vida de esta persona. Porque a final de cuentas, aunque tenga sus días contados, la idea que nos comparte Rachel James es de que no podemos suponer que por el hecho de pensar que tiene los días contados, podemos desvalijar su cuerpo. Ajá. En principio de esta supuesta utilidad, como lo mencionas, porque en un utilitarismo, ¿no?, que busca beneficiar a la mayor cantidad de personas, un utilitarismo mal aplicado sería el que, es que aquí el 90% de los niños, de lo que consideramos y definimos como niños y niñas, valen más de aquellos que parecieran que no son niños, porque acá pareciera que la definición de niño, de vida, está también en juego, ¿no? Y que por eso no podemos suponer que un principio terapéutico como centrado en soluciones, decir, bueno, es que ¿qué les va a beneficiar más? ¿Cuál es la posibilidad? Y hablar de ese tipo de cosas que ofrece un modelo terapéutico no podría ser aplicable, o al menos tendría muchas consecuencias bioéticas, ¿no? Como Frida, que nos comparte en el chat, que ella dice, es que es un tema relacionado con la bioética, es justamente estudia estos aspectos éticos de las ciencias de la vida. De estos lentes bioéticos, sería necesario pensar en el beneficio de la menor que está en condición, y por otra parte, lo relacionado al duelo de la familia al que, bueno, tratan de trabajar, ¿no? El proceso de aceptación de la condición. Bueno, ¿no? quisiera yo aportar. Dale. En esta última, me encanta el ejemplo, la aportación de Frida, porque nos recuerda es que estamos atravesados por esta empatía judio-cristiana, ¿no? Uh-huh. Esta empatía atravesada por la culpa judio-cristiana, en donde pareciera ser que como va a vivir, vale más que la que está clínicamente en sus creencias, en sus creencias doctas de los médicos, clínicamente está muerta, ¿no? Uh-huh. Pero también son creencias, finalmente son creencias doctas, ¿no? Dentro del ámbito de una verticalidad en donde se cree que es lo máximo, el máximo punto de saber, y que ahí se sustenta la definición, ¿no? Entonces estamos, por un lado, apoyando la empatía hacia la niña viva y con probabilidades de vida en una circunstancia judeocristiana de que vale la pena quitarle al otro para salvar a este, ¿no? Para redimirnos de alguna culpa, ¿no? Okay. Entonces, estamos bien atravesados por eso cuando razonamos que es más probable la vida de uno que del otro. Cuando hacemos esta
de limitación, como si estuviéramos en guerra, de quién necesita más un respirador, ¿no? Claro, sí. Entonces, es, y nosotros lo que estamos tratando de como reconstruir es este tejido social en donde todos valemos todo. Claro. Y donde todos tenemos un punto de la red, todos formamos un... Entonces, que sí me gustaría dejarlo hasta no abarcar mucho tiempo, pero sí estos dos momentos, esta culpa judio-cristiana y esta disposición de la vida del otro en una ideología de guerra es algo que pesa mucho en mi nación y que me convoca a mí este artículo principalmente a pensar que todos hemos estado en una discusión así con nosotras mismas, con nosotros mismos, y que a veces por no equivocarnos o no por no cargar con esta estructura de la culpa judio-cristiana, perdón, por no cargar con esta culpa judio-cristiana, entonces como que desplazamos a ver quién sabe más del tema, ¿no? A ver quién es más, y no estamos reconociendo que tenemos que vivir en este tejido de nudo por nudo, caso por caso, persona por persona. Ok, muy bien. Eso me parece fundamental que lo mencionas, porque metería en un dilema más amplio la forma en la cual está construida o están construidas tanto las y los terapeutas, pero además en esta construcción a los textos a los que están expuestos, porque suponen un afán de generalidad, de representatividad, de que todos somos iguales y que todos nos parecemos, y que aquí la cuestión es que estamos buscando la representación y el reconocimiento de los que no están ahí presentes, porque históricamente un 80, no, ¿qué será? Sí, es que estoy confundiendo datos. Un 90% de lo que se ha escrito en terapia familiar hace referencia a un modelo estereotípico judio-cristiano de una familia. Y de hecho, precisamente, este es preámbulo para el texto que quiero que analicemos sobre arreglos parentales como una categoría que logra solventar esta idea de esta categoría de familia, porque sigue teniendo ese peso importante que nada más ilustra a un modelo muy específico y que no reconoce esto que tú estás mencionando, ¿no? Estas pequeñas particularidades, estos casos por casos que están situados, un conocimiento situado que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, Rachel James, regresando al texto, nos trae otro caso, que precisamente habla de Jody y Mary, que son las siamesas, el nacimiento de unas siamesas. Esto ocurre precisamente en Europa, donde dice, a ver, los padres viven en Goslar, ¿no? Y que viajan precisamente por esta situación socioterritorial en la que hoy ellos viven, deciden viajar a Manchester para precisamente que este argumento de autoridad, como bien lo mencionaste, Monse, y no solamente el argumento de autoridad, creo que en esta parte de la medicalización de la vida y el uso de los dispositivos médicos a través del argumento de autoridad biomédico hace que las personas precisamente dependamos de esta disciplina. Entonces, en el caso de esta familia que viaja debido a que saben que corre riesgo la vida de unas siamesas, ¿no? Porque se les diagnostica que ellas van a morir tras la separación, es decir, tras una cirugía que separe los cuerpos de estas pequeñas, ¿no? Si no hubiese esta separación, ambas morirán en breve. Los padres son católicos, o al menos así lo representa Rachel James, y se posicionan en contra de la operación.
Luego entonces el tribunal autoriza a los médicos, el Tribunal de Justicia, autoriza a los médicos para que se lleve a cabo la operación en contra de la voluntad de los padres, que este es un caso interesante porque ahora nos gira 360 grados la situación. Y la pregunta aquí es, ¿quién decide? ¿Los padres? ¿Los eticistas? ¿El Estado? ¿Los médicos, médicas? ¿El Tribunal de Justicia? Y nuevamente, acá ¿quién está decidiendo por las personas? Y acá Rachel James lo que nos ilustra es de que a quienes tomaron acá la decisión para acceder al principio de justicia, de una justicia plural, pues básicamente fueron los médicos, ¿no? Porque precisamente traen este dilema. Si no se hace la cirugía, probablemente mueran, ¿no? Y en ese caso sería visto como si fuese una muerte natural, cuando realmente no lo es. Entonces, acá es otro dilema. ¿Qué piensan ustedes? A ver, déjame, las miro porque no sé quiénes están. Raquel, Frida, otra compañera, Socorro, Oscar, Angie. Hola, Fausto. Hola, Socorro, ¿cómo estás? ¿Puedo participar? Sí, 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 claro. A ver. Bueno, no sé, pero a mí en ambos casos se me queda el dilema en tanto lo ético, lo moral y las creencias, pero de los cuidadores, ¿no? Porque en ambos casos yo, desde mi perspectiva, veo que los niños no tienen todavía, aunque sí tienen un derecho, pero no tienen opinión por la edad y por el momento en que están pasando. Entonces aquí lo más difícil o lo más es apoyarse a las creencias de cada cuidador, porque son los que realmente van a tomar la decisión desde donde están, si les permite que cedan o les permite, como en este caso, que son muy católicos, que mejor prefieran que mueran. Esta sería mi opinión. Ok, entonces tú dirías que en este caso es relevante debido a que las personas responsables, en este caso, tendrían siendo los padres quienes deciden por precisamente el menor, que si bien tienen derecho, también se reconoce que es necesario una cuestión ahí tutelar, ¿no? Que el tutor sea aquel que apoye la voluntad de, pues ahora sí que del menor que está en custodia, en este caso, ¿no? Sin embargo, acá por como plantean la situación, es de que no hubo un adecuado, digamos, vamos a poner nuestros términos, no hubo una negociación adecuada con la familia para que entendieran la relevancia del asunto, sino que fue un mandato del Tribunal de Justicia que decidió por la familia. Entonces, que eso tampoco es válido. Y de hecho, eso es lo que yo trato de evitar o el mensaje que yo quisiera dejarles. No es decidir sobre las personas, sino que disponerles, o, sí, ponerles a su disposición, perdón, las mejores herramientas para que si les toca decidir sobre la vida de otra persona, lo hagan de la manera más adecuada y con el principio de justicia. Porque en este caso, precisamente, esta familia pues se vio totalmente amenazada por el Tribunal de Justicia que decidió sobre ellos. Que esa tampoco es la postura que queremos llegar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, Ok, buenísimo. Muy bien. En el dilema moral que nos plantea en este análisis meticuloso sobre lo que ocurre con las siamesas, y déjenme saco a mi gatita porque anda muy la cosa. Ahí está. Decidí sobre de ella. Entonces dice, el dilema moral, hay nuevamente, siempre van a haber
argumentos que estén a favor y también en contra. En este caso, ella dice, bueno, de los argumentos a favor, debemos salvar a tantos como podamos, que es nuevamente un discurso médico. Es que perdón que mueva acá la diapositivas porque alguien mandó en el chat. A ver, exacto, la negociación era importante bajo el principio de justicia. Muy bien, entonces se tomaría como una imposición la decisión de la familia. No, se toma como una imposición la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que de hecho no operó mediante el principio razonable. En el principio razonable, lo que supone es precisamente llevar a cabo un proceso de negociación entendiendo los argumentos de ambas partes. Ajá. Y precisamente en terapia tenemos que operar con un principio razonable. Entender cuáles son las razones de la familia y llegar a un punto también en común que esté a favor precisamente de los principios de acceso a la justicia. Porque precisamente el argumento dice, debemos salvar a tantos como podamos. Luego el principio en contra. En este principio cultural que ellos tienen, católico, por eso lo retoma Rachel James, donde dice, bueno, es que el valor de la vida humana es incorrecto, el sacrificio, incluso para salvar a otra persona. Por eso se vuelve que entra en una tensión este tipo de situaciones y que nos confronta con lo mismo que hemos recibido en las formaciones, como para resolver casos aquí, nos está contextualizando casos que se ven en espacios de salud. Entonces, es incorrecto el sacrificio incluso para salvar a otra persona. Y entonces la refutación sería la muerte de la segunda no es causada por la operación, sino por la debilidad de ser separadas. Y ahí habla, bueno, del sofismo, ¿no? En este caso, que viene siendo como una forma de argumentación. No siempre es incorrecto matar a seres humanos. Sí, no tienen futuro. No tiene deseos de vivir y salvarla la otra o salvar las otras vidas. Rachel James nos pone este tipo de situaciones para analizarlas, de que precisamente un principio a favor de... Ahí está el principio utilitarista. Debemos salvar a tantos como podamos. Y como bien lo dijo esta Monse, está muy relacionado con el tema del tema del argumento autoritario que tiene la misma biología, ¿no? La misma medicina. Entonces, en el otro, tiene que ver con el valor de la vida humana, el valor de ambas. Por eso es un tema difícil, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo lo resolvió Rachel James. Aquí nada más es para empezar a picarles un poco el asunto de que no tenemos las respuestas en todos los casos, ¿no? El ejemplo 3 que nos da, el ejemplo de Tracy Latimer. Ok, en Saskatchewan, una niña de 12 años con parálisis cerebral. Tras mucho dolor, operaciones pendientes, el padre decide encerrar a Tracy en su camioneta, conectarla a un tubo de escape y asfixiarla. El juez y jurado no le ponen la pena correspondiente, 25 años por asesinato, sino una sentencia de 2 años. La Suprema Corte de Canadá intervino y le aplicó la condena correspondiente, donde precisamente a este señor, igual otra vez, parece que tienen esta autoridad los guardias custodios de los niños y las niñas y deciden sobre la vida de las criaturas, y que de hecho podría ser comparable en algunos casos con luego a veces con este razonamiento que tienen los generadores de violencia, ¿no? Entonces, este señor decía lo siguiente, ¿no? O sea, había un tubo de alimentación, barras en la espalda, pierna casi toda desprendida y llagas en la piel por el confinamiento en la cama. Las palabras del padre, su mujer dijo que se había sentido liberada, pero que no hubiera tenido un valor, un valor para hacerlo.
para precisamente cometer un acto de esa naturaleza, que de hecho en la jurisprudencia podría tomarse como un asesinato o un infanticidio, pero a diferencia de otros países, como por ejemplo los Países Bajos, que ya tienen esta cuestión de la muerte asistida. Luego entonces vemos otra vez el dilema moral, a favor y en contra de la eutanasia. Y ya estamos hablando de una situación de eutanasia. Que a favor era que no había una perspectiva de vida, solo en términos biológicos y con sufrimiento, la eutanasia como un acto de piedad hacia la persona. En contra, que la vida de una persona con discapacidad es moralmente igual. Vente, Nicolás, vente. ¿Eh? No, que es que justo, pues el problema ahí es que lo llevan hacia el lado de la eutanasia, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y no, ¿cómo te diré? No es el tema, el tema es la imputabilidad para el padre, el cuidador, Uh-huh. que bien es cierto, está atravesado por esta formación del que determina, decide por la vida del otro, esta verticalidad y este machismo que le impone, ¿no?, darle una solución al asunto. También es cierto que ha estado ahí como el cuidador, y que toma la decisión en función de mirar, ¿no? Y mirarse a través de lo que le pasa a su hija. Entonces, un poquito, sí, tendenciosa para mí la autora en este caso, porque no es realmente, cállense por ahí. Espérenme, Dale. por eso tengo un micrófono, porque mis hijos están al pie del cañón. Sí. Entonces, no es tanto esta parte, sino yo diría que tan imputable es un sujeto que tiene una carga cultural y además tiene una decisión creo yo, por dolor y sufrimiento de ser cuidador, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pues yo lo pondría así y bueno, es que me pierdo mucho porque pues ya en estos 2 años, de la primera vez que leí este artículo, ahora ha habido muchos cambios en cuanto a la posibilidad de mirar Uh-huh. todas las aristas de estos casos, ¿no? Claro. Y los avances que ha habido a partir de estas luchas sociales que han venido a disponerse en leyes en protección de los derechos de las personas. Entonces, pues dejo mi comentario ahí. No, me encanta. Muchas gracias, Monse, porque precisamente eres como esta voz de los derechos humanos muy actualizada para precisamente ampliarnos el panorama. Que en un primer momento vamos a ponerlo en la parte más didáctica posible. Tú mencionas, cada caso tiene que estudiarse en su particularidad y en su complejidad. Vamos a ponerlo desde ahí. Por lo tanto, nos llevaría a refutar que muchas veces cuando leemos terapia, en este caso familiar, leemos casos exitosos, casos que esperan que el lector absorba una técnica y que la pueda generalizar sin comprender una serie de problemáticas añadidas ahí. Nos ponen este tipo de casos que los tratan de contextualizar totalmente en el ámbito médico porque es donde se toma la mayor cantidad de decisiones, pero no significa que estas tensiones no estén presentes en el ámbito de la intervención psicoterapéutica, sino que nos lleve a entender que hay una serie de argumentos que pueden venir desde nuestra propia forma de explicar la realidad, porque es lo único que tenemos, que entonces ahí ilustraría que no tenemos toda una formación amplia en este tipo de temas para totalmente resolverlos,
lo que cuestionaría las fórmulas mágicas que muchas veces terapeutas, sobre todo de terapia breve, nos ofrecen. De ahí que vendría mi posición en contra de, bueno, en contra, no quiero ponerme en ese lugar, sino que mi postura muy crítica con respecto a estos talleres que ofertan continuamente terapeutas de terapia breve principalmente, donde dicen es que esta es el 1, 2, 3 de las soluciones o el 1, 2, 3 de los principios tal, ¿no? Entonces, también otro punto contextualizador, que estamos en una clínica donde nos están llegando casos donde los dilemas éticos están presentes todo el tiempo. En el caso presente de la familia de Graciela, donde la violencia está presente y el dilema es denunciar o no denunciar a un familiar, donde ellos están muy metidos en la parte cultural, donde les dices que la familia es lo primero que puedes defender en la vida, lo que les lleva a tener muchas problemáticas para poder acceder a los recursos de justicia social, por ejemplo. Les estaba platicando del caso de una de los integrantes de la familia donde queda embarazada la chica que es menor de edad, ahorita ya va a llegar a los 18 años, me parece, y que se embaraza en contra de su voluntad porque hubo un acto de violencia en la relación de pareja y la mamá no quiere que tenga el producto, pero la niña, y digo niña, y no quiero infantilizar, perdón, Monsi, no quiero infantilizar, sino más bien la adolescente, está convencida o quiere tener a la niña, el producto. Entonces ahí nos meten en el dilema, la mamá que va a ser la que aporte el 80% de la economía contra lo que desea la adolescente, ¿no? Entonces por eso lo pongo yo en temas de dilemas, porque no es de que se dé una resolución absoluta, sino que se tiene que analizar particularmente. Y que, de hecho, creo que por eso se vuelve enriquecedor este artículo, porque nos pone casos que tal vez en la vida habíamos contemplado que tenían estas relevancias y cómo refutar ciertos argumentos para tomar decisiones. Y cierro un poquito con esta idea, para seguir en la presentación, de que la terapia es un dispositivo más de la ética, de la toma de decisiones. Y en ese sentido se tienen que valorar, tenemos que tener reflexiones continuas acerca de las intervenciones que parecen que están a favor de algo y de las que están en contra de otra cosa, ¿no? Entonces, perdón, ya me extendí mucho, pero bueno, mi idea es precisamente compartirles eso. Tienes toda la razón, Monse, ¿no? Hay que ir contextualizando. Rachel James lo que trata de hacer con este tipo de argumentos, con este tipo de situaciones, es presentarnos un ejercicio lógico, reflexivo acerca de lo que estamos haciendo a favor y lo que estamos haciendo en contra en cada uno de los casos que nos vamos a enfrentar, ¿no? En el caso de este particular, la reflexión a la que quiere llegar es precisamente con respecto a que esta decisión de este señor podría tomarse en cuenta como una eutanasia, es decir, un suicidio asistido que ante la desesperación de este padre buscó lo mejor para su hija y que era lo mejor, la muerte. Y ahí es donde vamos a tener los tirones. Y son tirones no solamente con la Suprema Corte de Justicia y los derechos, sino que si llega primero con un terapeuta, pues nuestra pregunta va a ser, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es mi propia postura ante este tipo de temas? Entonces, lo que nos presenta es de que hay diversas formas de argumentar, es decir, de presentar razonamientos que busquen la verdad. Un argumento sobre los beneficios, ¿no? Salvar a tantos como podamos, la muerte como un modo de salvación. ¿Y alguien me pone acá? Sí sería necesario que como psicólogos estudiáramos sobre derechos humanos y leyes en general. Así es, y por eso yo agradezco mucho la participación de Monse, porque nos ilustra bastante. El argumento sobre, digamos, la beneficencia o sobre el beneficio.
Y aquí planteo una pregunta interesante. ¿El concepto de muerte es negociable? El fin no justifica los medios. ¿Puede decidir alguien que es preciso llevar a cabo una mala acción? Y el debate del derecho a la vida no consciente, ¿no? ¿A quién consideramos sujetos autónomos y poseedores de derechos? ¿No? Y creo que aquí, de hecho, una diapositiva que me hubiese gustado poner y que lo traté de ilustrar en el artículo que les mandé sobre el dilema de la diferencia, era precisamente un caso construido a través de dos casos, uno en Perú y otro en Inglaterra, que hablaban de esta familia que ante el suicidio de una de sus hijas, o sea, una chica trans, esta familia decide enterrarlo en términos masculinos y anular totalmente su identidad como mujer, ¿no? Quitándole los implantes, quitándole todo lo que para esta chica representaba su feminidad y que daba lectura en el espacio público. Y que nos plantea otra pregunta, ¿no? Nos plantea una serie de preguntas relacionadas a esto, ¿no? Si la familia tenía el derecho de expropiar el cuerpo de su hija y que era justificable en términos de creencia cultural. Y ahí está totalmente cercano a la parte de la terapia. Entonces, sigue preguntándonos Rachel James en este artículo, ¿no? Sobre la razón y la imparcialidad y las conclusiones que nos da como autor, ¿no? El razonamiento moral. Los juicios morales deben apoyarse en buenas razones, ¿no? El camino a la verdad es la razón. Razón no es igual a un gusto, no es igual acerca de, es que lo que yo opino creo que sería lo mejor, sino entender cuáles fueron las características. Y creo que ahí entenderíamos muy bien la parte de la eutanasia, ¿no? La parte de entender como estos sentimientos, ¿no? Como un síntoma de seriedad moral que puede obstaculizar la verdad. Responder a prejuicios, egoísmo, condicionamientos culturales, ¿no? Habla de sentimientos correctos. Pasos para evaluar los siguientes argumentos, ¿no? Esclarecer los hechos para que nos quede más claro. Por eso en terapia siempre preguntamos qué es lo que ha sucedido y tratamos de dar como conexiones, ya sea de una lógica cognitivo-conductual o una lógica sistémica relacional, ¿no? Aplicar los principios de forma no automática, lo que muchas veces hacemos en otros espacios de terapia, ¿no? La imparcialidad. Casi cualquier teoría importante de la moral incluye la idea de la imparcialidad, que son teorías que lo rechazan, que las teorías que lo rechazan tienen serias dificultades, ¿no? Está ligado a la argumentación por vía racional y la imparcialidad es la vacuna contra la arbitrariedad. Porque muchas veces me da la impresión que en este uso de la neutralidad sistémica da la posibilidad de la arbitrariedad, ¿no? Y la imparcialidad tiene que ver con, tenemos que conocer los hechos, lo que está pasando. ¿Ok? Una concepción mínima de la moral era lo que les estaba diciendo desde esta Adela Cortina. Adela Cortina dice, es que es un proceso intersubjetivo, ¿no? Y la moral es como mínimo el esfuerzo de guiar nuestra conducta por razones al tiempo que damos igual peso a los intereses de cada persona que será afectada por lo que hagamos. Y un agente moral es responsable cuando distingue precisamente cuidadosamente los hechos y examina implicaciones, acepta principios de conducta solo después de este análisis y escuchar la razón y cambiar sus actos. Los filósofos o filósofos no están en desacuerdo en este mínimo, sino en cómo se debe de extender este tipo de información, ¿no? Me gustaría, antes de que te pases un poquito más, Dale. mira, es que
yo veo aquí dos binomios que parecieran ser complementarios y sin embargo creo que mm, distan un poco del verdadero objetivo de una discusión sobre un asunto ético, ¿no? Y este binomio de la imparcialidad contra la arbitrariedad y este otro binomio de la parcialidad y la neutralidad sistémica, ¿no? Ajá. Creo yo que son dos trampas que nosotros, que nos conducen hacia pensar, y que nos encuadran en una postura muy positivista en donde pareciera ser que ya hay una verdad total dicha y que de esa verdad total dicha y esas generalidades tenemos que dilucidar entre serios o no, es decir, dentro de ser positivos, verticales o no serlo. Okay. Me parece interesante porque, digamos, complejizas aún más el texto, que es lo que me encanta. Una de las cosas que se debate mucho en filosofía de la ciencia es la manera en la que se argumenta. ¿Cómo se construye un argumento? Pues a través precisamente de tus premisas. ¿Y de dónde saca Sí, las premisas? y bueno, me gustaría... Ajá. Es que ahí voy un poquito con la explicación. Porque al momento que tenemos como la base mínima para comprender de dónde vienen las tomas de decisiones y si estamos contemplando que una terapia hay miles de tomas de decisiones en todo el proceso terapéutico, entonces la hace en sí misma un proceso ético continuo. Entonces, cuando nos planteas el dilema de que probablemente está basado en el positivismo, me quiero ir un poquito atrás en la formulación argumental. Es decir, en dónde están basados los pensamientos y de qué manera lo estamos construyendo. Y que ahí entraría precisamente la mirada de esta Sarah Handley. Sarah, ay, es que se me fue su nombre, su apellido. Harding, Sarah Harding, con respecto a si hay una ciencia feminista, donde ella dice es que hay que considerar otros factores para volver este método argumentativo, para salir de las trampas del positivismo, hay que volverlo feminista. Y ahí entraría la discusión con respecto a que una ciencia positivista hablaría precisamente del argumento empírico, de la evidencia, del argumento de autoridad, que es el que destinaría o dirigiría la toma de decisiones, como en el caso anterior, donde vimos que el médico y la ciencia jurídica decidían sobre los principios culturales de la familia, donde nunca hubo como un principio razonable, nunca hubo una negociación, nunca hubo un diálogo, sino que hubo una imposición. Entonces, para una ciencia feminista podrían entrar todos estos términos, incluso de los afectos, el conocimiento situado, entraría en comprender la interseccionalidad, comprender los, digamos, los mínimos y los máximos de cada individuo para poderlos ir balanceando. Y creo que ahí es donde podría entrar a hacer de una terapia feminista en términos de comprender que no todo puede ser aplicable en una lógica meramente empirista, ni podría adecuarse los términos de neutralidad sistémica, ni podría adecuarse términos como, por ejemplo, esta parte de lo que resaltas, ¿no? Que se me fue la palabra, de la imparcialidad, porque siempre somos parciales, porque estamos hablando precisamente desde una lógica de un conocimiento situado. Yo no soy imparcial. Entonces, por eso me encanta esto que has puesto a discusión, porque invita a ampliar el texto, porque Rachel James no tiene una perspectiva argumental desde el género.
nos está planteando cómo ir analizando dilemas bioéticos a través precisamente de una articulación de la filosofía de la moral. Pero nuevamente eso no garantiza que haya tenido un contacto con Sarah Harding y hacer de esta reflexión una reflexión feminista, ni mucho menos va a citar a Donna Haraway con el pensamiento situado, ¿no? O esta reflexión acerca del observador modesto. Entonces, por eso creo que es valioso esto que nos compartes, Monse, porque precisamente hay que irlo desmenuzando poco a poco. Conclusión de este capítulo. Yo creo que esto podría ser la conclusión del capítulo, que si bien es interesante en términos bioéticos, en términos de comprender la toma de decisiones, de entender que la moral hace visible un proceso intersubjetivo, es necesario entender que este texto, como cualquier otro, tiene sus sesgos. Y uno de sus sesgos es precisamente un sesgo de género, un sesgo interseccional, yo digo, ¿no? De acceso a la justicia como más amplio. Y que nos ayuda para comprender otros factores, ¿no? Como por ejemplo, que cada caso se analiza de forma particular, que cada caso tiene que comprenderse en su contexto más amplio y tener una disposición de la justicia, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Va. Sí. Hey. Bueno, es lo difícil luego en línea, ¿no? Porque incluso acá dice, ¿no? Y por eso como principio filosófico, otra vez con esta parte de la argumentación, que por eso yo no estaría tan peleado, ojo, que no es positivista. Una cosa es que se hace una epistemología positivista a una lógica argumental base de la filosofía de la ciencia. Y cuando hablo de filosofía de la ciencia, quiero hablarlo en pluralidad de construcciones, no quedarnos solamente como positivista. Entonces, por eso les importa mucho que en esta construcción de la ciencia esté a base de argumentos y premisas, y aquí por eso yo voy a estar muy acompañado de Donna Haraway a decir de premisas que sean contextualizadas, ¿no? Porque acá dice, hace referencia a la necesidad de partir de premisas ciertas o verdaderas para llegar a una buena razón. Se ha considerado oportuno revisar el concepto, así como algunas de sus propias premisas, ya que desde la lectura de este trabajo se ha considerado la posibilidad de que resulten falaciosos. Es decir, este argumento de estar haciendo una revisión de cuál es la razón en la que se basa este autor, como por ejemplo Bill O'Halloran, al decir que crecemos a través de las crisis y que es importante tener una serie de decisiones sobre lo positivo de la vida. Entonces, acá la idea es tener una lectura crítica del asunto, ¿no? En términos generales, un argumento es válido si sus premisas son ciertas y la conclusión se sigue lógicamente de ellas. Está siendo totalmente aristotélica, ¿no? De esta forma, construir argumento a través de premisa mayor, premisa menor y conclusiones. Es una forma básica de entender cómo se construye una forma de pensar. Hay otras, pero esta es como la base. ¿Y esta base para qué me sirve? Para todos lados. Por eso yo puedo leer un texto, tal vez de Gregory Bateson, y el decir es que la forma en la que Gregory Bateson construye conocimiento no me convence nada, o al menos particularmente no. O la forma en la que escribe Marcelo Pachmann me parece que tiene muchos principios falaciosos en los cuales la forma en la que argumenta no me parece la indicada. Y son autores que nos brindan en el espacio terapéutico. Entonces creo que esa es la bondad del texto, ¿no? Brindarnos herramientas para cuestionar. Por eso en algún punto leímos también a Donna Haraway y yo espero leamos a Sandra Harding. Es que yo estoy diciendo Sara. Es Sandra Harding sobre si existe un método feminista. Y por eso nos pone que hay varios principios éticos, ¿no? Estar vivo es un beneficio solo si permite desarrollar actividades y tener pensamientos, sentimientos y relaciones con otras personas.
personas. Exacto, sí. Ujú. Teresa no es un ser autónomo, no tiene deseos. Teresa no tiene preferencias acerca, ¿no? Dado que estos argumentos incluyen suposiciones acerca del futuro, son difíciles de evaluar, algunas veces en retrospectiva es posible ver que las preocupaciones eran infundadas. Los sentimientos intensos que despiertan estos temas pueden ser impedimentos para descubrir la verdad. No podemos apoyarnos en nuestros sentimientos, por muy poderosos que estos sean. Ambos sentimientos no pueden ser correctos. Y son elementos que se van puntualizando en el texto de Rachel James como reflexiones. Ahora, por eso yo lo trato de poner en una reflexión en el espacio terapéutico, ¿no? Si no hay una buena razón para tratar a la gente de distinto modo, la discriminación es inaceptablemente arbitraria. Entonces, nos trae conclusiones, nos da puntos valiosos para poder ir cuestionando no solamente textos, sino que nuestras propias decisiones, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Entonces, Sí. el argumento Sí. anterior se presenta. Estar vivo es beneficioso solo si permite desarrollar actividades y crear pensamientos, sentimientos y relaciones con otras personas. De hecho, se parece mucho al argumento que tiene Martha Nussbaum al momento de hablar de las potencialidades. Cuando hablamos de la potencialidad, es de que hablamos de que cada individuo humano, sí, solo si se le brinda las condiciones necesarias y suficientes, puede desarrollar su potencialidad. Por ejemplo, ella dice, todos aquí tenemos la potencialidad de nadar, pero solamente la lograremos desarrollar si tenemos a disposición una alberca. El tiempo para nadar, el tiempo para entrenarse, porque además la disposición, digamos, la potencialidad la tenemos. Sin embargo, hay una refutación ahí que estas premisas responden a argumentos biologicistas antropocéntricos que son bastante debatibles, porque pareciera que estaríamos revisando a qué nos definimos con potencialidad y que de hecho Bill O'Hanlon, en su terapia central en soluciones, habla en algún punto de las potencialidades. Entonces, ahí la pregunta sería para el autor, ¿de qué potencialidad estamos hablando? ¿Eso no sería problemático cuando hablamos de personas con alguna capacidad funcional diferente? Ahora, el otro argumento, Teresa no es un ser autónomo, no tiene deseos, Teresa no tiene preferencias acerca de de hecho, ahí tiene también esta reputación, porque pareciera biologicista al decir que por el hecho de tener ciertas condiciones, pues entonces lo reduce a animal incluso, ¿no? Y que ahí entraríamos con la reputación que trae Martha Nussbaum de decir, incluso los animales, o sea, la dignidad no tiene frontera de especie. ¿Y cómo lo aplicamos a terapia? Con el caso que les decía, de esta familia donde se pierde la gatita, y la mamá responde muy enojada y en parte liberada diciendo, qué bueno que se perdió. Entonces, que aquí a mí me movió bastante porque está diciendo nuevamente en una cuestión biologicista, en una cuestión también racionalista, que vale menos aquella persona que se parezca a un animal. Y entonces se va la gatita, que era el agente sintomático, y todos empiezan a atacar a la niña que tiene 6 años. ¿Por qué? Por un principio biologicista evolucionista. Es que ella no tiene tantas razones, ¿verdad? Y eso decía uno de los hermanos. Dado que estos argumentos incluyen suposiciones acerca del futuro, son difíciles de evaluar. Algunas veces, en retrospectiva, es posible ver que las preocupaciones eran infundadas. El propio autor utiliza este tipo de argumentos durante el texto de forma velada. La refutación de un argumento por su forma no puede ser unas veces válida y otras no. Y esto es muy importante. Por eso tenemos que tener mucho, digamos así como mucho ojo de lo que estamos leyendo y la forma en la que se está argumentando un texto.
un modelo terapéutico. Ahorita un amigo, pues precisamente estuvo la generación anterior de formación en la práctica, que él de forma así rápida, muy pragmática, me dice, pásame un texto, es que estoy viendo una familia con un tema de duelo. Y quiero... no lo culpo con ese tipo como de petición, de solicitud. Perdón, no te alcancé a escuchar, Fausto. Hey. Ay, ¿hasta dónde te quedaste? Que decías que un amigo que estuvo en la formación en el periodo pasado y hasta ahí me quedé. Ok. Perdón, que este chico que estaba en la formación anterior, seguimos en contacto, somos buenos amigos, pero él me decía continuamente, oye, tengo un caso tal, pásame tal texto de tal autor. No lo culpo ante esa solicitud, porque está la presión de su maestría de resolver casos. Lo que me está diciendo ahí, que toma decisiones de una forma meramente funcionalista. Es decir, lo que me dé un buen resultado para la mayoría de mis casos es un buen modelo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que hay un argumento ahí que generaliza, que asimila sin tener una mirada más crítica acerca de cada uno de los casos, cada uno de los autores, cada una de las propuestas. Digo, también los tiempos apremian y no nos da tanto tiempo para sentarnos y decir qué carajo estoy leyendo si tengo que entregar a la medianoche de ese mismo día un resumen acerca de este tema. Lo que nos pone también en un dilema educativo, ¿no? ¿Qué estamos dejando a leer? ¿De qué manera analizamos con nuestras estudiantes los textos? ¿Y de qué forma podemos lograr un pensamiento menos colonizado? Lo que a mí me gusta mucho de Iris, que es mi alumna, mi compañera, que hizo esta presentación, es de que ella misma empieza también a cuestionar, al igual que Monse, al autor. Porque incluso acá lo trata de refutar, porque ella dice, el propio autor utiliza este tipo de argumentos durante el texto. De forma velada, la refutación de un argumento por su forma no puede ser una vez es válida y otra no. Y encuentra en el mismo texto un argumento que dice, nuestros sentimientos pueden ser irracionales. En cierta época, por ejemplo, los sentimientos del pueblo le decían que los miembros de otras razas eran inferiores y que la esclavitud formaba parte de los planes de Dios. Entonces, el ejercicio que... Alguien tiene... A ver, aquí Tere me está diciendo que alguien tiene el micrófono activado y que se escucha mucho ruido. Porfas, cierren su micrófono si no van a participar, porque lo contrario, se escucha lo de los tamales, se escucha todo. Nada, estamos checando. Creo que todos tienen el micrófono prendido. Nomás digo. Bueno. Entonces, como conclusión global de este capítulo, podemos ver que la moral es un proceso intersubjetivo que nos implica relacionalmente. Al decir esto, sí o sí es sistémico. Porque estamos hablando de las relaciones de género, de las relaciones de clase social, de las relaciones por raza, por orientación sexual, entre otros. Cada caso se analiza en su particularidad. No podemos llegar a asimilacionismo, a decir, por el hecho de que sirvió en 1, va a servir en 2, en 3, en 4 y en 5. Que a los textos a los que nos acerquemos para analizar cada uno de los casos que tenemos que ubicar cuál es el principio moral por el cual se mueve el autor. Por ejemplo, en algún punto yo les decía, el argumento que tiene Salvador Minuchin y sigue siendo un trending topic en México es totalmente utilitario y funcionalista. ¿Cuál es el problema con el utilitarismo y con el funcionalismo? Nuevamente, que objetiviza a las personas.
y que en algunos casos no nos va a servir el funcionalismo ni el utilitarismo. Luego entonces tenemos las terapias breves, tanto centradas en soluciones como centradas en el problema, que nos habla también de un utilitarismo, pero también de un contractualismo. Es decir, cuando en los ejemplos clínicos vemos relación terapeuta-cliente, me está hablando de un contrato económico, de un contrato donde precisamente el que tiene mayor razón es la gente que paga. Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque precisamente en medida en que me esté pagando, en la relación terapeuta, ahí como lo ponen cliente, hay una exigencia de costo-beneficio, que en medida en que me cueste más, resulta que tiene que resolverme mi problema de una forma eficiente y eficaz. Entonces ahí podemos ver cómo aparece precisamente otra vez estos principios contractualistas, que nuevamente no generalizo, no significa que en todo tiempo sean malos, sean incorrectos, sino que hay que analizar cuáles son los dilemas que vienen de la mano de esos problemas. Monse, ¿querías participar o quieres decir algo? Sí, tengo una pregunta y Ajá. la pongo porque entonces tengo la pregunta de que no hay un contrato en el servicio público, como servidores públicos, los defensores de derechos humanos de la Comisión, no tenemos un contrato con la persona a la que le proponemos darle un taller o que proponemos la cultura de paz. Sin embargo, siento que sí hay un uso de las personas porque en el proceso estadístico de resultados, pues se pone a cuántos servicios diste, cuántas quejas se pusieron, cuántos talleres propusiste, cómo va lo de tu promoción de la cultura de la paz. Ajá. Entonces, siento que esa cuestión eso también objetiva a las personas, objetiva el proceso de la cultura de la paz y sobre todo, pues nos aleja de la reconstrucción del tejido social o aleja al coordinador y al supervisor, los aleja de la realidad tangible de que estamos trabajando con personas, ¿no? Entonces, yo me llevo en este momento, pues ver de qué manera en este servicio público, esta moral me la puedo aplicar a mí y lo único que podría hacer es promover quizá un análisis interno de cuánto estoy yo realmente llevando al razonamiento la discriminación de lo verdadero en la toma de decisiones. Realmente, ¿qué tanto estoy llevando hacia allá el proceso y no como una lección, como aleccionando a la persona como si ellos no tuvieran su propia cultura de paz, como si no tuvieran su propia cultura su propio tejido social, ¿no? Entonces, pues me llevo esa tarea de trabajarlo. Gracias. Ilustras de cierta forma esta cuestión de cómo podemos llevarnos estas reflexiones en, digamos, les llaman prácticas cotidianas, en las prácticas de cuidado. Y yo diría que tiene que ver, o sea, por eso les digo, no hay que generalizar, porque en algún punto Siobhan Guerrero, que es mi filósofa de la ciencia favorita, a la cual sigo y admiro totalmente su postura, y de la cual de alguna manera trato de reponerla o trato de retomarla para lo que estoy escribiendo acerca de terapia multicultural, y que de hecho ya me lo revisó mi tutora María Bermúdez y que le gustó, cosa que está muy bueno, esperemos que lo podamos publicar. El principio utilitarista no necesariamente es algo negativo. Sí, solo sí está combinado con principio de justicia social.
Por ejemplo, el principio utilitarista nos habla de que le sea útil a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, ella decía que el concepto de género tendríamos que retomar una categoría que fuese lo suficientemente amplia para que dé justicia a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces ahí es donde el utilitarismo se convierte precisamente en algo a favor, ¿no? Oigan, alguien está viendo la tele y estoy escuchando su programa de televisión. Sí, no solo tú lo escuchas, yo también escucho mucha interferencia y sí parece la tele, no sé quién tiene prendido. Sí, porfa, apáguenlo porque sí me pongo como me distraigo mucho. Bueno, Sí. entonces por eso se vuelve bastante útil el asunto, porque nos lleva a tener estas reflexiones más amplias. Si el trabajo, digamos, ahí es donde el utilitarismo cobra un sentido más amplio, porque nos pregunta, bueno, ¿de qué manera le puedo hacer mayor justicia esto que yo estoy haciendo? Entonces yo me voy a un modelo terapéutico que pueda hacer justicia a la mayor cantidad de personas. De ahí que en ese principio utilitarista me voy totalmente a los modelos multiculturales, porque son los que considero que amplían con una mayor claridad el acceso a la justicia social de mayor cantidad de personas. Entonces ahí es donde el utilitarismo es, vamos a ponerlo así, es un argumento válido. ¿Dónde es inválido? Cuando la postura, digamos, de un autor como por ejemplo Salvador Minuchin dice que hay que respetar las estructuras familiares de las cuales están compuestas por límites, por distancias, por fronteras, y que ocurre en todos los casos, pareciera que no llega a representar a todas las familias, porque no todas las familias viven en el contexto que él describe en sus textos, porque en mi idea puede ser utilitario, nos puede ayudar a mayor cantidad de personas, pero tiene una contraargumentación porque su representación de familia sigue siendo la misma. Sigue siendo familia heterosexual, fundada en la procreación con división sexual del trabajo. Entonces no nos es tan útil ese modelo. No sé si me doy a entender con estos ejemplos, porque mi interés es traer esta discusión al espacio terapéutico porque no lo hago. Sí, está claro. Va. Todo bien. Sí, mira, a mí me gusta, no sé si me queda claro, ¿eh? A ver, dale. No sé si me queda claro, Ajá. pero sí, sí me gusta esta parte donde tú lo traes y sobre todo porque me da chance de aclarar que todo esto que al menos hemos visto en estos 3 artículos no es para ir y ponérselo a la persona o a la familia, ¿no? Que viene con nosotros, sino más bien es como para establecer un cuestionamiento permanente en nuestra calidad de disposición para la terapia, establecer la claridad de nuestras intenciones, porque siempre, como tú dices o acabas de decir, no somos imparciales, tenemos una intención y tenemos un sesgo siempre, ¿no? Entonces, incluso quizá dentro de 20 años esta discusión que estamos teniendo, pues digamos que locos estábamos, ¿no? Pero a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor seguimos puliéndolo y creamos un estado de respeto en nuestro quehacer, en esa intención de respeto, no solo de quehacer como terapeuta, sino de ese respeto al saber del otro que viene con nosotros. Entonces, sí me gusta cómo lo planteas, cómo nos invitas y que nos quede claro, pues que todo esto no es una técnica de puntos y pasos, sino que más bien es un cuestionamiento permanente de nuestro quehacer. Muchas gracias, Bob. Bueno, no, gracias
participación también de ustedes, porque me encanta el que establezcan estas dudas, el que tengan este interés por comprender estos textos también, y sobre todo el planteamiento de la multiculturalidad, ¿no? Este planteamiento de decir, es que hay una diferencia entre los relativismos y que están presentes en la terapia. O sea, de verdad, a mí me sorprende mucho todavía estar topándome con textos que primero idolatran a los personajes. Por eso también se habrá notado que menciono mucho esta parte de filosofía de la ciencia, porque al menos acercándome con filósofas de la ciencia, no idolatra. Al contrario, lo que invitan es, a ver, vamos a cuestionar. Tal vez el tipo o la tipa es brillante, pero en medida en que tenga esta parte brillante, también hay puntos cuestionables. Y entonces eso evita poner en un equilibrio esta posible, digamos, como manipulación que a veces en el proceso formativo aparece. Aparece en esta parte de hablar de, ay, es que me encanta Erickson, por ejemplo. Tengo un compañero que al momento que le dejamos un espacio para dar terapia breve ericksoniana, le puso a las alumnas un texto que ahora yo lo utilizo como contraargumento, donde Erickson hablaba de una paciente, en primero una paciente que le tenía aversión al sexo por un antecedente de una violencia sexual. Entonces, que al momento de darles este texto a las alumnas, una de ellas feminista, que yo le agradezco muchísimo su postura clara y directa del feminismo, me manda un mensaje enojada donde me dice, Fausto, ¿qué onda con este texto que tu ponente nos acaba de dejar? Y cuando reviso, el texto decía que Erickson le había dicho a una paciente, a esta paciente presente con estas características, que ella era una cobarde, que cómo se atrevía a no apreciar que su vagina era totalmente monstruosa para penes. O sea, una serie de estupideces, les juro, que, ok, tú lo puedes contextualizar, decir, a ver, era 1950 y algo, pero no puedes traer en 2016, que fue cuando se dio nuestro diplomado, y sobre todo con perspectiva de género, no puedes traer ese tipo de textos a un diplomado con estas características. Entonces, más allá de ilustrar contextualmente lo que autores como Erickson, Milton Erickson, escribían en esos años, la pregunta era para el ponente, ¿por qué pones un texto así? ¿De dónde aprendiste que ese texto iba a ser útil? Y sobre todo teniendo ese ejemplo tan claro y evidente de una violencia estructural, que tal vez me podrán decir, bueno, es que estás descontextualizando el caso. Claro, o sea, le pongo contexto si eran los años 50, pero a mí mi pregunta es, ¿eso lo hizo el docente? ¿Contextualizó el texto? Lo hizo una vez de que fue criticado, pero entonces ese tipo de cegueras están todo el tiempo. Y que de hecho a mí me parece, en este ejercicio de generar argumento, comprender, a ver, cuáles son las razones por las cuales este autor pone lo que pone. Por un lado están las evidencias que podrían ser manipulables, es decir, lo pongo por mi propio principio razonable, es decir, creo que es un buen ejemplo pedagógico y didáctico para ilustrar una técnica. O es un criterio subjetivo que también está en un desacuerdo, ¿no? Y que tal vez puede ser un acto de fe. Y ahí nos ponemos, ¿eso nos da la verdad? ¿Por qué lo ilustro? Porque ahora y ahí yo tuve la oportunidad de participar, hay una evidencia ahí, no está manipulada, yo estuve presente ahí, que en la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, cuando muere un autor, no me acuerdo, era italiano, no sé si era Gianfranco Cecchini o Luigi Boscolo, creo que era Gianfranco Cecchini. Cuando muere este autor, le tratan de hacer un homenaje. Entonces ahí les voy a poner las razones, ¿no? ¿Cuál era la razón de hacer un homenaje a un pensador italiano aquí en México? Las razones eran más basadas en un principio, digamos, moral, cultural, en términos de que es que era una buena persona. Claro, está bien. Ok, que se celebre.
Entonces era un criterio totalmente subjetivo. No había un razonamiento como más amplio como para justificar por qué estaríamos alabando a un autor italiano en México. Bueno, está bien, se vale por amistad. Pero convocaron a una serie de personas que en el momento que están hablando acerca de la vida de este personaje, ilustraban una serie de criterios basados totalmente en una cuestión clasista. Es que yo lo conocí cuando fui a Milán, yo hablé con él estando en su casa, yo estuve ahí. Entonces, no habían unas razones como por... Mons ahorita hablaba del tejido social. Eso no es un tejido social. Eso no es hablar de que era un personaje que ayudó mucho a la comunidad, vamos a poder ponerla mexicana o la comunidad científica. Solamente eran razones de un grupo elitista que alababa precisamente a un personaje que conocieron a través de un viaje internacional que pocas personas pueden hacer porque son viajes caros. Entonces, es a lo que voy, ¿no? Hay que tener una forma en la cual construir un pensamiento crítico e ilustrar todo este tipo de situaciones, ¿no? Para poder, precisamente ir ilustrando qué me conviene de este autor, qué no me conviene. Incluso estos consumos culturales de agarrar y decir, ay, es que tengo ganas de tomar un diplomado. Chévere, toma un diplomado sobre terapia familiar, también toma una maestría, padrísimo. Pero nunca olvides un principio crítico, un principio de pensamiento basado en una argumentación. Bueno, yo creo que aquí le podríamos dejar en el capítulo 2 del desafío del relativismo cultural para abrir el espacio a una conversación como mucho más amplia. Y me interesa escucharlas a todas. Sí, principalmente a todas, porque creo que ya no está Oscar, ya se fue. Sí. A ver, las escucho. Ah, también está Alejandro. Hola, Alejandro. ¿Cómo ven? ¿Les pareció interesante este texto? Porque es la primera vez que lo analizo con mayor detenimiento y mayor profundidad. Estoy aprovechando la cuarentena también para crear estos materiales visuales para siguientes generaciones, cosa que me parece súper interesante. Entonces, a ver, ¿qué les pareció de este artículo? Hola. ¿Qué piensan? Rocío. Y me sigue poniendo a ver, espérame un segundo porque lo tengo en... Perdón. Ajá. Es que te tengo entre la computadora y el celular porque a veces se pasma la compu y entonces de pronto ahorita te tenía en la compu y en el celular. Entonces al abrir se escuchaba feo. Pues a mí me sigue poniendo a reflexionar. Y sí, a mí me entra mucha inquietud, mucho estrés el pensar en este tipo de cuestiones morales que hoy estábamos viendo, porque al final, pues nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero igual a eso, ¿cómo orientas? ¿Desde qué perspectiva? De pronto puedes decir, sí, estoy como más acercado hacia la ley, que sería lo que nos regiría, pero pues también entra toda la parte emocional, toda la parte de creencias, de cultura, que
A mí sí me mueve ahorita que veíamos, por ejemplo, los casos y que comenzábamos en esta argumentación de a favor, en contra, que tengamos como la capacidad, en mi caso muy particular, Ajá. de ir llevando a la familia o al paciente, a la paciente a tomar una decisión, porque muchas veces vienen con esa inquietud de que tú les ayudes a, a definir ante una situación difícil, ¿no? Y qué postura tomas y cómo estar como al pendiente de que tu ceguera no afecte al, al paciente, al final de cuentas, sí. Ok. A mí me deja con inquietudes todavía. Traduciéndolo más al espacio sistémico, sobre todo lo vas a ver cuando te vea Angélica Gil, yo creo que es muy buena docente. También es una docente de época, es decir, que tiene ahí su construcción ya muy hecha con respecto a algunos autores y además de cómo, de hecho, cómo tomar decisiones. Y más bien en una cuestión como más asimilacionista, ¿no? El de todos nos parecemos y ahí está la parte funcionalista, ¿no? O sea, en términos en las que ubica un texto y ese texto se convierte aplicable para todos sí o sí. Um, Cuando trabajamos temas de multiculturalidad, uno de los principales desafíos tiene que ver con esta parte de cómo construir como un diálogo que conecte. Un diálogo que conecte no solamente el reconocimiento, los valores y las creencias de la familia, sino que conecte con el acceso a la justicia. Y eso tiene que ver con reconocer a quienes son minorías, quienes están sufriendo más dentro del espacio familiar. Por ejemplo, unas críticas que que le hicieron a Minuchin históricamente fue que estaba poniendo o estaba anteponiendo a los adultos sobre los niños, a los hombres sobre las mujeres. Y esa crítica sigue tan vigente y seguirá siendo vigente en medida en que sigamos teniendo formaciones en las que leamos técnicas y familias y técnicas en terapia familiar, ¿no? En medida en que se siga recurriendo a ese texto, sigue siendo vigente la discusión. Pero fíjate que, Ah, perdón, fíjate que sigue siendo vigente porque se adapta muy bien a nuestra cultura. No hemos cambiado en esa parte del machismo, no hemos cambiado en esa parte del hombre por arriba de la mujer, etcétera. claro, Y entonces por eso es tan vigente aquí en México, porque se adaptó a las creencias que ya tenemos, ¿no? aunque, ojo, acá las críticas es de que se vuelve vigente porque reproduce esa estructura. Hay un colega mío al que le presté un video donde en supervisión con Minuchin, o sea, yo no estuve, es un video histórico, cuando vino acá en México en los 80s, cuando estaba precisamente en auge ese texto, y vio un caso aquí en México de una familia donde una chica intenta suicidarse. En esa época, y en la forma en la que él reprodujo ese discurso, y se nota en una práctica concreta que es un modelo terapéutico, él primero humilló a la adolescente, la humilla, haciendo notar en su principio paternalista que un adulto vale mucho más que un adolescente. Segundo, cómo reproduce el discurso de que una mujer vale menos que un varón, que en esa entrevista le empieza a preguntar a la señora, bueno, no le pregunta, sino que más bien le afirma, ¿no? La hace sentir culpable en términos de decirle que por qué no seducía a su esposo, que por el hecho de que ella no seducía al esposo, el esposo se estaba fijando en la niña con ideas e intentos suicidas. Digamos, ese es el problema. No en términos de que culturalmente, claro, vivimos en una estructura patriarcal, en una estructura de una división sexual del trabajo, donde precisamente el valor de las mujeres se ve totalmente desprestigiado sobre el valor de los hombres, ¿no? Entonces, digamos, es vigente en términos de que ahorita tú reconoces estas reflexiones sistémicas, estas reflexiones más bien con perspectiva de género feministas.
Pero el problema acá es de que reproduzcan el discurso de que valen más unos individuos que otros. Ajá. Ese es el verdadero problema. Entonces, que a mí me sorprende precisamente que no se den artículos contemporáneos, artículos de revistas de investigación, porque nos está diciendo que nuestros docentes no consultan revistas de investigación, reproducen discurso, reproducen lo que en algún momento les fue útil y dijeron, ah, este texto ya lo leí, o lo vi en un diplomado, ese lo pongo. Ese es un grave problema. Y es una crítica que yo le haría frente a las formaciones en terapia familiar, incluso la mía, la que estoy proponiendo aquí. Entonces, bueno, por eso digo que ahí está la parte de la vigencia. El asunto como... Lo peor es que, justo, dale. lo peor es que hay personas que citan solamente a los que entendieron. Ni siquiera se preguntan si están de acuerdo o no con lo que entendieron, si es real o no, si es actualizado o no, si está contextualizado o no. Eso ya no se lo llegan a preguntar, sino citan a lo que sí entendieron. Lo que no entendieron no lo citan, ¿no? Entonces, eso sí es un poco más grave en el sentido que decíamos hace rato. Me encanta la invitación que tú haces, porque entonces no solamente es qué postura tengo, sino de lo que yo leo, cuáles son todas las aristas que me está proponiendo y si está contextualizado y si puedo establecer un acuerdo con este texto en esta realidad que estoy mirando, ¿no? Exacto. Bueno, hasta ahí. No, me encanta, porque tú dices, ¿cómo establecer un acuerdo con el texto? Por ejemplo, yo le decía a esta a Angélica Gil, me dio un texto de ¿cómo se llama este señor? Ay, se me fue su nombre, y es acá en México, muy reconocido porque es director de una escuela de terapia familiar. Estamos viendo el tema de terapia de pareja. Y me dejó leer a Javier Vicencio. Tiene un libro que se llama Enneagramas de pareja, o en terapia de pareja, me acuerdo. Está interesante su texto, digamos, en aporte teórico y en parte de cómo sintetiza casi todos los modelos de terapia familiar en uno solo. Me parece un aporte interesante, un aporte que se debe de reconocer y que en algún momento yo empecé como a problematizar también. Ahorita ya no es de mi interés. Pero que en un momento dado, al momento de hablar con perspectiva de género, que por cierto no se le da, empieza a argumentar diciendo en primer lugar que también hay hombres violentados, ¿no? Otra vez, o sea, el not all men, o sea, y pone el caso de una mujer adinerada que violentaba a su marido. Entonces ahí querían defender de alguna manera esta propuesta, o sea, not all men, no todos los hombres son violentos, hay algunos que reciben la violencia. Pero entonces yo le decía a Angélica que ese ejemplo no podía generalizarse, ni podía utilizarse como una forma asimilacionista de la experiencia del 80% de las mujeres, o del 80% de los hombres que son principalmente los generadores de la violencia, sino que un 90%. ¿Por qué? Porque estaba hablando de una mujer que tenía un poder adquisitivo, porque era dueña de una empresa, que porque tomaba decisiones, porque ya se había divorciado varias veces, era blanca, heterosexual. Entonces había muchos elementos ahí para decir, es que esta mujer está gozando de un privilegio, no sé si dado, pero sí ganado. Entonces ahí se vuelve tendencioso el artículo de Javier Vicencio cuando trata de problematizar una situación de una mujer con tantos privilegios como un ejemplo que pudiese aplicarse como contraargumento a la perspectiva de género y a los casos de violencia familiar que estamos viviendo actualmente. Entonces, por eso, no quito que la propuesta teórica sea buena por su parte, porque, insisto, va manejando como niveles, va diciendo que un primer nivel de análisis pueden ser estas terapias de primer orden, donde habla precisamente terapias breves, terapias familiares, como la de Nuchin, como la de Haley,
Luego vamos subiendo de nivel, ¿no? Vamos a un segundo nivel que puede ser más la cibernética de segundo orden, donde ya hay una implicación, un reconocimiento de la implicación del terapeuta con la familia sobre el sistema terapéutico, se abre a la pluralidad de voces, a la pluralidad de pensamientos, que ahí le entra mucho el relativismo, ojo con eso. Y luego el nivel que le hace falta incluir, que es el tercer nivel, que es el de las estructuras sociales de desigualdad, que es el que ya están trabajando y que tratamos de trabajar con el proyecto que estamos desarrollando con la Universidad de Georgia, que es hablar de las estructuras sociales de discriminación y que están ahí presentes y que afectan las relaciones. ¿Cómo lo bajo el proceso terapéutico? Porque era la pregunta frecuente de Rocío. ¿Cómo lo bajo? Precisamente vamos a utilizar la parte del diálogo, un diálogo que esté aperturado a las incertidumbres, o por ejemplo, ¿cuál es tu incertidumbre como terapeuta mujer? Hay una terapeuta afroamericana que ella decía, a mí me da mucho miedo trabajar con hombres cis, blancos, heterosexuales. Y eso no se puede resolver con un asunto de decir, es que ya ves, hay cosas que tienes que trabajar en terapia. El racismo no es una experiencia que tienes que trabajar en terapia, es una condición que tienes que reconocer, que es estructural y que daña las relaciones en todos los espacios. A mí yo pongo mucho cuando tengo la posibilidad de compartir en algún foro relación terapeuta-paciente, a mí sinceramente me da miedo trabajar con hombres cis heterosexuales y que han ejercido violencia. Porque además yo soy homosexual y soy muy visible, pues. O sea, tengo en mi consultorio mi banderita LGBT, traigo esto, o sea, el tener este símbolo para mí me genera un proceso de politización del espacio público, donde inmediatamente soy reconocido y soy ubicado por una condición sexual, lo cual lo vuelve también un proceso de reflexión mayor con respecto a mis relaciones, mis intersubjetividades con otras identidades. Entonces, a mí, debo admitirlo, hay momentos en los que me ha dado miedo trabajar con personas cis heterosexuales, por temor de que ya no quieran seguir el proceso terapéutico conmigo, por un acto de homofobia, porque digan, este cuate me va a echar los perros, este cuate esto, otro. Entonces, digamos que ahí vienen estas reflexiones, donde te pones en un punto de que yo también tengo esta parte del miedo. No es algo como tal que yo tenga que trabajar en terapia, porque eso no se trabaja en terapia, se trabaja en el espacio político, se trabaja en el activismo, se trabaja en temas de inclusión social. A mí me encanta tener alumnos de diversidad sexual en todos los espacios en los que estoy, porque también habla de un espacio en el cual puedan sentir seguridad de sí mismos. También de alumnas feministas y que puedan declararse y opinar desde el feminismo con toda la seguridad posible de que yo no los voy a descalificar. Entonces, digamos, para mí esos son los pasos micropolíticos que saltan de un lado a otro. Ajá, que si ya veíamos las relaciones terapeuta-paciente o consultante-paciente, ahora vemos las implicaciones políticas. Esta Monse en el chat nos propone, y de hecho me señalabas a mí, por responsable también del grupo, sobre trabajar algo con las enfermeras, ¿no? De trabajar un espacio como de cuidados. Entonces, le voy a decir a esta Tere, a ver qué podemos hacer. Así es. Y lo que pasa es que siempre tenemos Dale. Tú y yo tenemos un problema pendiente. ¿Un problema? ¿Será un problema? Sí. Nos hemos prometido 3 veces que vamos a hacer algo. Ya sé. Le voy a decir a Tere, porque también me preocupa mucho Tere, porque ella está al pie del sigue yendo, entonces le voy a proponer que si podríamos dar las consultas por teléfono y luego nos reunimos y hacemos como ¿cómo se llama? La retroalimentación, hacemos precisamente la supervisión. Yo creo que terminando el capítulo 2, desafíos del relativismo cultural, en lo que ella va haciendo las gestiones. Vale. ¿Les parece?
Pudiéramos... Yo soy... Sí. Sí, bueno, Monse dice que sí. Rocío, las demás, Raquel, Frida. Sí, está bien. Sí, también de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me encanta la idea por esa parte que menciona Monse. Cuando hablaba igual yo llevándolo al espacio de la salud, sí me puse a reflexionar por esa parte donde ella decía cómo todo se vuelve estadística, ¿no? Y sí es verdad. Igual acá yo llevándolo al área laboral, a la práctica cotidiana, sí, realmente en espacios de salud y sobre todo gubernamentales, únicamente están por productividad, por estadística, pero ¿dónde queda la moral, no? Que es lo que estabas mencionando. Entonces la propuesta que hace pues me parece muy bien porque es un espacio de salud también ahí en la clínica, ¿no? Claro. Eunice, ¿querías decir algo? Que es una compañera que nos acompaña de Oaxaca. ¿Todavía estás? Ay, creo que se fue. Bueno, entonces podemos hacer eso. Pudiéramos precisamente ir organizando algo para precisamente darle seguimiento al proceso de formación en la práctica y dar un servicio para las personas. Y creo que ahí es donde se vuelve ya el espacio más político, ¿no? Bueno, si no hay más, les agradezco la compañía. Gracias a ti. El compartirles esto, el poder platicar con ustedes estos argumentos, el poder hablar desde estos lugares, me parece como súper padre, ¿no? Súper enriquecedor, ¿no? Porque también me genera como esta práctica de cuidados, de no quedarme yo como loco con mis soliloquios, porque luego yo me siento y estoy viendo el techo y digo, ay, esta idea es muy buena. Realizarlo, tiene que hablar con otras personas, ¿no? Entonces les agradezco porque ahorita se supone que estamos de vacaciones y tomamos este tiempo para encontrarnos. Y pues nada, yo estoy como súper feliz de sus iniciativas y que le voy a proponer a Tere que podríamos hacer desde ahí, ¿no? Sí, Fausto, muchas gracias. Muy enriquecedor como siempre la clase. Va. Entonces, les voy informando cómo están los casos que vayan surgiendo. Yo creo que los voy a repartir para que sea vía telefónica y yo no cargar tanta responsabilidad porque también es un cuidado de mi persona de aguantar más, ¿no? Entonces, claro. De hecho, precisamente yo creo que Rocío sería indicada para que estuviera viendo el caso de Jesse. Yo creo que Monse sería indicada para hacer, si tienes tiempo también y quieres, seguir el caso de Graciela, porque me estuvo hablando por teléfono. Sí. El de Yeshua, yo creo que lo podría ver Frida, porque Frida ya tiene experiencia con temas de suicidio. Entonces yo creo que así nos repartimos y nos vemos los jueves para un tiempo de supervisión. ¿Les parece? Así ya podemos darle también seguimiento a esto. ¿Va? Fausto, de Yeshua, me gustaría, si lo lleva Frida, darle el contexto de lo que se trabajó con él. Buenísimo. Mira, si quieres, lo hacemos para la otra sesión. De todas maneras, ya quedé con ella, pues voy a dar. Ahorita les doy los teléfonos de una vez para que no se me olvide. Pero bueno, cierro sesión. Nos vemos la siguiente. ¿Va? Vale. Gracias, bye. Abrazos. Bye. Bye, un abrazo. Cuídense mucho. Igualmente, bye a todos. Bye.